Hola, hola, ¿qué tal mis estimados estudiantes? Sean todos bienvenidos a una videoclase más de Aprendamos Contabilidad Básica. Bien jóvenes, el día de hoy les traigo un tema acerca del cálculo de retenciones del impuesto sobre la renta, sobre las facturas que indiquen o que digan sujetas a retención definitiva del ISR. En este video pues únicamente voy a explicar la parte práctica, algunos ejemplos prácticos, solamente la parte práctica de cómo se calcula la retención del ISR sobre una factura que diga sujeta a retención definitiva del ISR. En un próximo video voy a explicar la base legal y algunos conceptos y definiciones acerca de este tema. Hoy únicamente explicaré la parte práctica. Bien jóvenes, sin más preámbulos, demos inicio a la videoclase del día de hoy. Bien jóvenes, vamos a iniciar esta videoclase. Como siempre, pues dando recomendaciones, les recomiendo que tengan por ahí pues su cuaderno, una hoja, una calculadora, pues, una hoja de un cuadernillo, para que ustedes vayan haciendo sus respectivos apuntes conforme yo voy explicando paso a paso sobre este tema de cómo se calcula el impuesto sobre la renta en el caso de las facturas que indiquen o que tengan impresa la frase sujetas a retención definitiva. Así rápidamente, una breve explicación. Al momento que nosotros hacemos una compra a un proveedor o al momento que pagamos algún servicio y a nuestras manos llegue una factura de compra o por pago de servicio, rápidamente tenemos que revisar dicha factura. Algunas facturas tienen impresa una frasecita, ¿verdad? Algunas la traen en la parte de abajo, algunas facturas la traen en la parte de arriba. Hay una frase que dice sujeta a pagos trimestrales. La mayoría de facturas dice sujetas a pagos trimestrales. Aún así, hay otras facturas que tienen una frase, cabalmente está impresa en la parte de abajo, ya sea en la parte de arriba, ustedes pueden buscar. Y algunas facturas dicen sujetas a retención definitiva. Cuando a nuestras manos nos llega este tipo de facturas, debemos calcular algo que se llama retención del impuesto sobre la renta. El día de hoy, como explicaba al inicio de esta videoclase, pues solamente voy a explicar ejemplos prácticos. Entonces empecemos. Por acá nos dice, la empresa ACD, SA está inscrita o afiliada al régimen sobre las utilidades pagos trimestrales del ISR. Es decir, que esta empresa ante la SAT está inscrita en este régimen. Le solicita que le realice la partida de la siguiente compra. Con fecha 22 de febrero de 2024 se compró una computadora marca HP para el uso de la empresa por un valor de 5.200 quetzales, factura número 111 de Tecnolandia. La factura indica o tiene impresa la frase sujeto a retención definitiva ISR. La diferencia se pagó con cheque. Procedamos a hacer el cálculo de la retención del impuesto sobre la renta. Bien jóvenes, como primer paso vamos a agarrar el total que trae la factura, vamos a verificar el total que tiene la factura. Recuérdense que aquí en Guatemala todas las facturas, el total de una factura vienen con IVA incluido. Entonces, como primer paso vamos a calcular el valor sin IVA, es decir, la cantidad sin IVA. Para quitar el IVA, pues ya, como todos ya sabemos, se divide dentro de 1.12. Pueden agarrar su calculadora y ustedes seguir comprobando los resultados. 5.200 dividido 1.12 nos da como resultado 4.642,86 centavos. Esa sería la cantidad sin IVA. Luego esa cantidad sin IVA la multiplicamos por el 5%. 4.642,86 multiplicado por el 5% nos da como resultado 232 quetzales con 14 centavos. Este resultado lo vamos a registrar, lo vamos a contabilizar en la cuenta ISR retenido sobre compras. Esa sería pues la cuenta que podríamos utilizar. Bien, entonces ya teniendo el cálculo de la retención del ISR, vamos a proceder a hacer la partida en el libro diario. La partida nos queda de la siguiente forma. Si usted se da cuenta, acá nos indica que se compró una computadora para el uso de la empresa. Entonces, ¿qué estamos comprando? Equipo de computación, es decir, está ingresando un activo a la empresa, en este caso equipo de computación.
Como es una compra me genera crédito fiscal. Cada vez que yo compro, me genera crédito fiscal, también conocido como IVA por cobrar. Recuérdense que el crédito fiscal o el IVA por cobrar solamente, bueno, no solamente, ¿verdad? Por lo general se contabiliza cuando hacemos compra de bienes o hacemos el pago de algún servicio. Entonces, equipo de computación, crédito fiscal, ISR retenido por pagar a bancos. Entonces, la cantidad sin IVA quedaría en equipo de computación, luego 4.642.86 por 12% o por 0.12 nos da 557.14, que sería el crédito fiscal. Luego el resultado del 5%, que acá lo hicimos, ese resultado del 5% lo colocamos en la cuenta ISR retenido por pagar. Ahora bien, algo bien importante. Recordemos que la computadora nos costó 5.200, ¿verdad? Ese es el valor original de la computadora con el IVA incluido. Entonces, esta computadora se la compramos a la empresa Tecnolandia, pero como la factura que Tecnolandia nos extendió dice sujeta a retención definitiva, debemos restarle, debemos quitarle, debemos retenerle los 232.14 que corresponde al ISR retenido. Entonces, a los 5.200 le restamos los 232.14. 5.200 menos 232.14 nos queda como resultado 4.967.86. Esa sería la parte que paga bancos. Si usted se da cuenta por acá, aquí está con negrita, aquí se los voy a señalar, aquí está con negrita, la diferencia se pagó con cheque. Entonces cada vez que yo hago un pago con cheque, paga bancos. Entonces sale dinero de bancos. Entonces sería una cuenta de abono. A los 5.200 le restamos lo del ISR retenido y eso es lo que paga bancos. Explicación de la partida por compra de equipo de cómputo, factura número 111 de Tecnolandia, sujeta a retención definitiva del ISR. Bien, jóvenes, ahí está la partida de este ejemplo. Pasemos rápidamente a otro ejemplo. Bien, por acá está pues la parte que yo les explicaba, ¿verdad? A los 5.200 precio con IVA de la computadora se le resta lo del ISR retenido y la diferencia lo pagó bancos. Pasemos a otro ejemplo. Acá, la empresa El Ejemplo, SA, está inscrita en el régimen sobre las utilidades, pagos trimestrales del ISR. Durante el presente mes realizó las siguientes compras. Compra de mercaderías al contado a distribuidora de la Luna por un total de 8.200 quetzales según factura número S421, la cual indica sujeta a retención definitiva. En este caso la empresa El Ejemplo, SA, le está comprando mercaderías a la empresa distribuidora de la Luna. Como la empresa El Ejemplo, SA está inscrita en el régimen sobre las utilidades, pues esta empresa está obligada a retener el ISR. Resulta que la factura que nos está entregando la empresa distribuidora La Luna, esa factura tiene impresa la frase sujeta a retención definitiva. Como la factura dice sujeta a retención definitiva, estamos obligados a retenerles el ISR. Procedamos a hacer el cálculo matemático. 8.200, que es el total con IVA. 8.200 dividido 1.12 para quitar la parte del IVA. Entonces, cantidad sin IVA nos queda 7.321,43 centavos. Esa cantidad se multiplica por el 5% y nos da como resultado 366 quetzales con 7 centavos. Y ese resultado del 5% lo vamos a contabilizar en la cuenta ISR retenido sobre compras. Bien, la partida, y ahí pues tenemos el cálculo matemático, ¿verdad? Total de la factura con IVA incluido, 8.200. 8.200 dividido 1.12, que sería el total de la factura sin el IVA, 7.321.43. 7.321.43 multiplicado por el 5% nos da 366,7 centavos. Esa sería la retención del ISR. Con esos datos procedemos a hacer la partida. Si usted se da cuenta, acá nos están indicando que se compró mercaderías, compra de mercaderías al contado. Como estoy comprando mercaderías, voy a cargar la cuenta compras. Como es una compra, me generan crédito fiscal, entonces cargo la cuenta crédito fiscal. Abono ISR retenido por pagar, porque ese dinero yo se lo tengo que reportar a la SAT. Se lo retenemos y luego ese dinero hay que reportárselo a la SAT.
y luego la diferencia se pagó en efectivo. Entonces, en este caso, ¿verdad? Perdón por acá, a los 8.200, usted le resta los 366,7 centavos y esto es lo que paga caja, la diferencia. Bien, jóvenes, ahí tenemos la segunda partida. Como dije al inicio de este video, pues solamente estoy explicando pues unos ejemplos de la parte práctica. Veamos el siguiente ejemplo. La empresa La Estrella está inscrita en el régimen opcional simplificado sobre ingresos. Es decir, si la empresa está inscrita en el régimen sobre las utilidades o ya sea que esté inscrita en el régimen opcional simplificado, tiene obligación de retener ISR. Durante el presente mes se realizó las siguientes compras. Compra de mercaderías al contado a distribuidora La Canoa por un total de 10.900 quetzales según factura número S421, la cual indica sujeta a retención definitiva. Entonces, paso número 1, le quitamos el IVA. Recuérdense que como los 10.900 es el total de la factura, todas las facturas vienen con IVA incluido. Entonces, primero se le quita el IVA. 10.900 dividido 1.12 nos queda como resultado 9.732,14 centavos. Ese resultado lo multiplicamos por el 5% y nos da como resultado 486 quetzales con 61 centavos. Ese resultado pues sería la retención. Aquí tengo un cuadrito de resumen, verán. En la primera columna tengo el total de la factura con IVA incluido, 10.900. En la segunda columna aparece el total de la factura sin el IVA incluido, 9.732,14. Y luego 9.732,14 por el 5% me da la retención del ISR. Con estos datos procedemos a hacer la respectiva partida del libro diario. Como estamos comprando mercadería, si usted se da cuenta, acá dice compra de mercaderías. Cada vez que yo compre mercaderías, voy a cargar la cuenta compras. Y las compras me generan crédito fiscal, o también conocido como IVA por cobrar. Entonces cargamos compras, cargamos crédito fiscal. Aquí están las cantidades, verán. Entonces 9.732,14, multiplíquelo por 0.12 o también lo puede multiplicar por el 12% que da el mismo resultado. Y ahí sale los 1.167,86 de crédito fiscal. Luego los 486,61, pues lo que expliqué anteriormente. Eso va en la cuenta ISR retenido por pagar. Y luego a los 10.900 usted le resta a los ISR. 10.900 menos 486,61 queda como una diferencia de 10.413,39, que sería lo que paga caja. Bien, vamos con otro ejemplo. La empresa ACD, SA está inscrita o afiliada al régimen sobre las utilidades, pagos trimestrales del ISR. Le solicita que realice la partida de la siguiente compra. Con fecha 22 de febrero de 2024 se compró maquinaria industrial para el uso del área de fábrica por un valor de 60.200 quetzales. Factura número 222 de Maquinaria del Norte. La factura indica o tiene impresa la frase sujeta a retención definitiva ISR. La diferencia se pagó con cheque. Miren, aquí está con negrita, ¿verdad? La diferencia se pagó con cheque. Bien. Paso número 1, jóvenes. Práctico. Quítele el IVA. Al total de la factura, quítele el IVA. 60.200 dividido 1.12. 60.200 dividido 1.12 le va a quedar como resultado 53.750. Ahora bien, jóvenes, aquí quiero que pongan mucha atención. Cuando el total sin IVA sobrepasa los 30.000, ya no se multiplica por el 5%. Eso es algo bien importante que ustedes deben tomar en cuenta. Cuando el total sin IVA es superior a los 30.000, hacemos el siguiente procedimiento. Esto se hace solamente cuando el total sin IVA se pasa o es mayor a los 30.000. Entonces, a mi total sin IVA yo le resto 30.000. Le vamos a restar 30.000. Entonces, ese sería el excedente de 30.000. Entonces, yo necesito calcular el excedente de 30.000, es decir, lo que se pasa de 30.000. Entonces, para calcular el excedente de 30.000, pues lógicamente
a los 53.750 le resto 30.000 y me da el excedente. En este caso sería 23.750. Ese excedente de 23.750 ya no se le aplica el 5%, se le aplica el 7%. 23.750 multiplicado por el 7% nos da 1.162,50 centavos. Luego a ese resultado se le suma 1.500, que se le conoce como importe fijo. 1.500 que se le conoce como importe fijo. ¿De dónde salen esos 1.500? Recuérdese que usted restó 30.000. Entonces, de 1 centavo a 30.000 exactos, paga el 5%. Y la otra diferencia paga el 7%. Por eso es que hicimos una resta, ¿verdad? Entonces, los primeros 30.000 quetzales pagan el 5%, que equivale a 1.500. Y la otra parte, los 23.750, paga el 7%. Entonces, 1.162.50 más 1.500 nos da 3.162 quetzales con 50 centavos. Ese sería el total del ISR retenido. Bien, jóvenes, para no confundirlos mucho, se lo explico así mejor de forma práctica. Cuando el total sin IVA sea mayor a 30.000, no se complique. Simplemente réstale 30.000 a la diferencia que le queda, multiplíquelo por el 7%. A ese resultado del 7% súmele siempre, súmele 1.500, que se llama importe fijo. Y eso le va a dar el ISR retenido. Teniendo ya los datos de todo el procedimiento matemático, procedamos a hacer la partida. ¿Qué estamos comprando? Por aquí voy a regresar nuevamente a la información. Mire, se compró maquinaria. Entonces, la partida queda maquinaria. Como es una compra, me genera crédito fiscal. Estoy comprando. Cada vez que yo compre mercaderías, compre maquinaria, equipo de computación, mobiliario de equipo o pague algún servicio, me genera crédito fiscal. Entonces, maquinaria, crédito fiscal, ISR retenido por pagar, ya se los expliqué cómo salió, y la diferencia lo paga bancos. Es decir, recuérdense que la maquinaria costó 60.200, ahí pueden ver ustedes el dato, ¿verdad? La factura viene por 60.200, pero a esos 60.200 usted réstele la retención. Entonces, a los 60.200 usted le resta 3.162.50. Y eso es lo que va a pagar bancos. Entonces, 60.200 le restamos 3.162.50. ¿Cuánto paga bancos? 57.037,50 centavos. Bien, jóvenes, ahí tiene en pantalla la partida de diario. Procedamos a la siguiente información. Aquí tengo una tablita. De acuerdo a la ley de actualización, hay una ley que se llama Ley de Actualización Tributaria. En uno de sus artículos aparece esta tablita. Este es el tipo impositivo, o sea, los porcentajes que se aplican. De 1 centavo a 30.000 quetzales exactos, se aplica el 5% sobre la renta imponible. Y de 30.000 quetzales con 1 centavo en adelante, hay un importe fijo de 1.500 y sobre el excedente se aplica el 7%, que fue lo que hicimos hacer acá, miren. Entonces, primero le quita el IVA, 60.200 dividido 1.12, 53.750. Entonces se pasa de 30.000. Cuando el total sin IVA se pasa de 30.000 es cuando usted le resta 30.000. Le aplica el 7%, le suma 1.500 y listo, jóvenes, da el impuesto a retener. Ahí está la tablita del tipo impositivo. Ahora bien, otro dato también que voy a aplicar en este video. Dice acá, a los contribuyentes o empresas que se encargan de retener el ISR o el IVA, porque también hay retenciones del IVA, se les conoce como agentes de retención o agentes retenedores. Es decir, si yo como empresario, si yo como empresa le retengo el ISR a otra empresa, pues yo voy a ser un agente de retención. ¿Quiénes son los agentes de retenedores o los agentes de retención? Aquellos contribuyentes o empresas que le retienen el impuesto a otras empresas. Entonces se le llama agentes de retención. Otro dato también importante, dice acá, nota importante. Es importante tomar en cuenta que a partir de la fecha 1 de julio del año 2022, todo contribuyente que se encuentre inscrito en el régimen general del IVA, inclusive también ahora también aplica para pequeños contribuyentes,
están obligados a adherirse al sistema de PEL. PEL significa factura electrónica en línea. Entonces, ¿qué significa, jóvenes? Que todas las empresas hasta hoy en día ya deberían o ya están obligadas a emitir facturas electrónicas y tienen que tener una agencia virtual y desde ahí se emiten las facturas en línea, ¿verdad? Esto ya fue pues obligatorio a partir del 1 de julio de 2022. También otro dato importante, recuerden que para realizar este tipo de retenciones explicadas en este video se les realiza únicamente a las facturas que indiquen o tengan impresa la frase sujeto a retención definitiva. Si usted encuentra una factura que diga sujetas a pagos trimestrales, a esas facturas no se les debe retener el ISR, ya que estas empresas pagan su ISR de forma trimestral. Entonces, cuando una factura que diga sujeta a pagos trimestrales, jóvenes, no debemos calcular retenciones del ISR, tomarlo muy en cuenta. Y ya para ir terminando, ¿verdad? ¿En qué caso no procede la retención del ISR? Aquí quiero que me pongan mucha atención. Vean pues, jóvenes, dice acá, no hay obligación de retener el ISR cuando el total sin IVA, miren, se los coloqué con letra mayúscula, cuando el total sin IVA de la factura sea menor a los 2.500 quetzales, aun cuando la factura diga sujeta a retención definitiva. Entonces, si usted encuentra una factura que diga sujeta a retención definitiva, pero el total sin IVA de esa factura es menor a 2.500, aunque la factura diga sujeta a retención definitiva, no calculamos retención del ISR. Nos olvidamos de ese procedimiento. ¿En qué otros casos tampoco procede la retención? Cuando la factura, en lugar de decir sujeta a retención definitiva, tiene la frase pago directo, según resolución, número, y desaparece un numerito. Lo que pasa es que algunas empresas que están en el régimen opcional simplificado sobre ingresos no les gusta que les hagan retenciones del ISR. No mucho les parece, ¿verdad? Ellas prefieren pagar directamente el impuesto. Entonces, ¿qué hacen? Solicitan a la SAT, solicitan pues, una autorización, ¿verdad? Que les autoricen que sean ellos los que van a pagar el impuesto de forma directa para que no les hagan retenciones del ISR. Entonces, cuando a sus manos llegue una factura que diga pago directo según resolución número tal y tal y tal de la Superintendencia de Administración Tributaria, tampoco se calcula retención del ISR. Aún sea mayor a 2.500, no se calcula la retención del ISR. Bien, jóvenes, entonces damos por finalizado este video, esperando pues que sea de utilidad para su aprendizaje. Nos vemos en una próxima.